que me la puedan realizar sin ningún problema. Bien. Entonces, como te comentaba, lo que vamos a trabajar esta semana tiene que ver con la desigualdad en Chile, coeficiente de Gini e índice de desarrollo humano. Y el objetivo de la clase es comprender cómo la desigualdad se presenta en Chile y qué indicadores existen para medirla, ¿ya? Esto recuerden que está disponible en los apuntes de clase, así que lo más importante, más que tomar nota, es, en el fondo, escuchar mi explicación, en el fondo, lo que yo voy a ir desarrollando, y que de ahí surjan las preguntas que ustedes tengan, ¿ya? Porque yo no me voy a tener mucho bajando tiempo para que ustedes copien, sino más bien lo importante es lo que yo te voy a ir explicando a partir de la información que aparece en la pantalla, ¿ya? Estamos en la semana 26 y corresponde al mes de octubre, ¿ya? La semana anterior, esta semana que fue bastante breve, hablamos sobre factores productivos de sistemas económicos y hablamos de algunos indicadores, como el IVA, el IPC, el IMASEC y el Producto Interno Bruto. El más que ustedes más conocen de todos esos indicadores que yo hablé fue el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se paga en toda compra-venta. Eso significa cuando si tú trabajas en un comercio, ¿ya? Y entregas boletas, la boleta equivale, en el fondo indica que el monto que tú estás pagando tiene incluido el impuesto, tiene incluido el 19%, que al final del día, cuando se hace la caja, hay que descontar el 19% del total de lo que se vendió, porque eso es lo que se paga en IVA. O sea, si vendiste 1.000.000, tienes que pagar 190 lucas de IVA, porque es el 19%. ¿Ya? Y de hecho, por eso se ha planteado, se viene planteando de hace mucho tiempo, la eliminación del IVA en algunos elementos. Por ejemplo, en elementos de primera necesidad. De hecho, en las campañas presidenciales hay proyectos de campaña que plantean la eliminación del IVA en los medicamentos, por ejemplo, porque si ya un medicamento te es costoso porque solamente te venden por laboratorio y no por formulario nacional, y te sale 40 lucas, tenés que pagarle además el IVA, bueno, te lo hace más salado, porque son prácticamente casi 4.000 pesos más que paga el impuesto, ¿ya? Entre otros. Ahora bien, importante acá, el concepto de la idea de desigualdad, ¿ya? Lo pueden ver también en la pantalla, ¿ya? Si lo están viendo del teléfono móvil, los que están presenciales, lo pueden ver también desde la pantalla de la televisión. Y los que están de manera virtual, lo están viendo desde su celular o su computadora. El concepto de la idea de desigualdad tiene que ver con la diferencia. Ojo, desigualdad no tiene por qué ser negativo. Nosotros en el lenguaje, en nuestro inconsciente, en nuestro colectivo, como sociedad entendemos la desigualdad como algo negativo, como algo malo. Esta condición es desigual, pero ¿por qué es desigual? Eso tiene que ver con la diferencia. Por ejemplo, ustedes están en una desigualdad en comparación a mí si tenemos que hacer una prueba de historia que sea de afuera. ¿Por qué hay una desigualdad? Porque yo tengo más estudios, po. Yo soy el profe de historia. Ustedes están aprendiendo recién. O sea, eso te marca que hay una diferencia, hay una desigualdad, ¿ya? Por eso se puede hablar que hay ventajas o desventajas según el punto de vista. Por ejemplo, yo no cacho nada de mecánica. Por ejemplo, si hay un loco cabro que sepa de mecánica, que sepa, por ejemplo, no sé, arreglar una caja de cambio, me mandan a mí, oye, arreglar la caja de cambio, voy a dar bote. Por esto hay una desventaja. La persona que sabe está en una ventaja. Por eso hablamos de la idea de una diferencia, una distinción, ¿ya? Estas distinciones, bajo el concepto tradicional de desigualdad, tienen que ver con una diferencia de corte social y de corte económico, principalmente. Cuando hablamos de elementos sociales, incluye la educación, el nivel educativo, el círculo social en el cual tú te mueves, ¿ya? Va a depender mucho del contexto. Si, por ejemplo, yo y una persona acá que hemos votado, no sé, por la mitad de las Rosales, por ejemplo, el que es de las Rosales va a andar mucho más seguro porque conoce a la gente. Yo que no soy de ahí probablemente voy a andar con el traste a dos manos, temiendo, no sé, de que, te dando un ejemplo, o si me pierdo en el cerro, ¿cachai? Una persona que fue niño explorador o fue Boy Scout, probablemente, y nos dejan a nosotros, que no, probablemente ninguno fue niño explorador o Boy Scout, nos tiran en el cerro, ¿cachai? El niño explorador va a saber cómo desenvolverse, o sea, hacer una fogata, nosotros empezamos a estar ahí con las piedras todavía así, ¿cachai? Y eso te habla de diferencias sociales y diferencias económicas. En el ámbito económico, donde ya se nota un poquito más, tiene esta connotación negativa. Por ejemplo, piensen en la salud de este país. Cuando yo tengo alguna enfermedad, ir a acudir al sistema público. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo me atiende el médico? ¿Qué receta me va a dar? ¿Qué medicamento me van a dar?
En cambio, si voy a una consulta particular, cambia la cosa totalmente. Cambia el trato, cambia el tipo de medicamento que te recetan, los exámenes que te hacen, en el fondo todo es diferente. Y también entonces hay una diferencia de carácter económico, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en lo que pasó el año pasado, en lo que parte importante de este año se vivió, cuando fue la época más cruda de la pandemia del coronavirus, ¿ya? Que tuvimos nosotros, ya, o muchos de ustedes probablemente vieron cómo sus seres cercanos, familiares, amigos, parejas, quedaron sin empleo. Y por lo tanto se pasaron problemas económicos importantes. En cambio, una persona que tiene el poder adquisitivo, que tenía quizá, que tuvo la fortuna de tener un buen empleo, de tener una buena familia detrás que lo apoyara, no pasó los mismos problemas. Y ahí se notan estas diferencias. Ahí se ve la idea de la desigualdad, que es, en el fondo es no tener las mismas opciones. Porque seamos honestos, todos hemos tenido distintas opciones en nuestra vida. Algunos han tenido más oportunidades, otros han tenido menos oportunidades. Eso habla de la idea de desigualdad. ¿Ya? Y también tenemos que entender algo. La desigualdad es algo inherente, es algo propio a nuestra sociedad. O sea, es imposible, y esto por favor hacerlo en la cabeza, querubines, es imposible pensar en la igualdad absoluta. La igualdad absoluta nunca va a existir porque es una utopía, en el fondo es un imposible. A lo que sí podemos optar es a una equidad, a una cierta proporcionalidad, ¿ya? De que evidentemente si hay labores que tienen una mayor responsabilidad o presentan un mayor riesgo para la vida humana, tienen que tener un incentivo económico. Por el contrario, las que tengan menos van a tener un menor incentivo, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que la gente que trabaja en faenas mineras tiende a tener un sueldo un poquito más elevado que la media. Por el riesgo que hay dentro de una faena minera, de que se te haga ahí con una roca encima y te moriste, ¿ya? De hecho, en otras realidades, por ejemplo, durante el siglo XX, una de las faenas más peligrosas y mejor remuneradas era la minería del carbón, cuando se extraía el carbón mineral, ¿ya? La gente que trabaja en las plataformas petroleras, un error de aquellos tipos y los tipos se mueren calcinados, pero por eso pagan bien, ¿ya? Entonces, la desigualdad es una condición inherente a nuestra vida en sociedad y esta desigualdad o esta diferenciación, distinción, se puede ver en la especialización del trabajo. Mientras más especializado sea un trabajo, más valor va a tener. Por ejemplo, es distinto un mecánico que dice, maestro mecánico general, o sea, le pego a todo un poquito, a un tipo que se especializó, por ejemplo, en lo que es la parte electrónica, la circuitería, el cerebro del vehículo, lo que llaman el computador. Llevarlo a un mecánico de ese estilo me va a salir más caro que llevarlo al maestro de la esquina que todavía trabaja con la llave de cruz. ¿Cachai? Porque la especialización se paga. Es muy distinto el bono de una consulta de un médico general al de un especialista. El de bono especialista te sale más caro según qué especialidad. Es más, hay gente que ni siquiera acepta bono, ni siquiera atiende por FONASA. Por ejemplo, si tú tienes que ir alguna vez a un médico muy rebuscado, te voy a inventar un médico re rebuscado, un infectólogo o un inmunólogo probablemente no te va a atender por FONASA, te va a salir un bono de 30.000, 40.000 pesos. Los psiquiatras de salud mental no atienden muchos por FONASA. Y una consulta de psiquiatra te sale 40, 60.000 pesos fácil. Una consulta. Y tienes que ir 2 veces al mes por lo menos. O sea, son 120 lucas. Sobre los remedios, que no te los va a regalar. El de la consulta particular no te va a regalar la muestra de la pastillita, no. Ahí tiene receta, vaya. Sobre X cantidad de plata más. Y ojo, hay remedios que no son económicos. El remedio te sale más caro que la consulta. ¿Ya? Entonces, la especialización también se paga. ¿Ok? Los riesgos que tiene. Lo que yo te hablaba, por ejemplo, del trabajador de las faenas mineras, de las faenas petroleras, de estos labores de riesgo, donde tú pones en juego tu vida, tienden a tener también un mayor costo. En el fondo, se tiende a pagar más caro para incentivar que la gente trabaje ahí. Y también con la responsabilidad. Es distinto estar a cargo de una persona que estar a cargo de 100, de 500 o de 1000.
Eso es responsabilidad. Te voy a dar un ejemplo quizás de los profes. Cuando un profesor, en el niños y jóvenes, ¿ya? Es profesor jefe, o es el profe tutor del curso, ese profesor recibe un bono extra. No es mucho, pero hay un bono de responsabilidad que se llama. Porque en el fondo, además de hacer las clases, yo tengo a cargo un curso, tengo a cargo a 30, 40 muchachos o muchachas, y tengo que preocuparme de saber cómo están, cómo van con sus notas, están quedando repitiendo, están pasando de curso, ¿cachai? De eso se trata. Eso también se paga la responsabilidad. Y la gente dice, el concepto de desigualdad implica que mientras más especializado sea el trabajo a realizar, este será mejor remunerado. Esa es la lógica. No obstante, ojo, y esto es súper importante tenerlo claro, no obstante, es importante destacar que muchos trabajos que requieren poca calificación son de extrema importancia para la sociedad y para tener una buena calidad de vida. Por eso te coloqué la imagen ahí del clásico tío del aseo, ya que tú lo ves a veces con este como carrito que en el fondo es como un gran receptáculo de basura, que anda en la calle barriendo con una palita y va recogiendo. Es una labor importantísima porque tiene que ver con el mantener la ciudad aseada y que permita también un buen tránsito, porque no hay nada peor que pasar por una calle llena de basura. Hola tío, buenos días. ¿Ya? Por ejemplo, pasar por una calle en esas condiciones. O encontrarte con las calles llenas de basura y que no pase el camión recolector de la basura. Son labores que, claro, no requieren una cualificación muy grande, porque en el fondo es llegar, tomar la basura y tirarla dentro del camión. Pero son de suma importancia. Ustedes probablemente habrán, no sé si lo recordarán, pero hay veces cuando los servicios de aseo se han tirado a huelga, aquí en Quillota no ha pasado, pero por ejemplo en Paraíso sí, y hay montañas de basura. Montañas de basura, ¿cachai? Esos son focos de enfermedad. Por eso es tan importante la labor que hacen esta gente. Y por eso hay labores que son, quizás son mal, no sé si la palabra es mal vista, gracias, que no son bien consideradas por la sociedad, pero que son fundamentales. Las labores de aseo, la labor, por ejemplo, en el colegio, la labor de los auxiliares, de los tíos que se preocupan del aseo, de tener la sala abierta, ¿cachai? Y de hecho, inclusive, en la misma labor de dueña de casa o jefa de hogar, que no recibe una remuneración, también es una labor clave. Porque seamos honestos, cuando somos chicos, nosotros no estamos, cuando somos niños, no estamos preparados para hacernos el almuerzo, para lavar la losa, quizás, no, o sea, quizás se te enseñó desde pequeño, pero no es algo que tenga que hacer de ti, sino que por lo general en los hogares eso lo hace el dueño, dueña de casa, que principalmente cae ese rol en las mujeres, o históricamente ha caído ese rol en las mujeres. También tiene que ver con que son labores vitales para el desarrollo de la sociedad como tal. ¿Ya? Ahora bien, en el caso de Chile, aquí vamos a entrar un poquito ya a picar más en detalle en la realidad nacional. En Chile tenemos un gran problema que es la concentración de la riqueza. Supongo que alguna vez habrán escuchado ese concepto en la tele, lo habrán leído en algún diario, eh, quizá alguno de ustedes lo habrá escuchado en alguna conversación familiar. La concentración de la riqueza, ¿qué significa? Que en el fondo hay un pequeño porcentaje de la población que son súper ricos. O sea, en el fondo tienen cientos, miles de millones de dólares. O sea, los tipos están forrados en plata literalmente. Y también hay un porcentaje importante de la población que vive bajo la línea de la pobreza. Pregunto, para los que están acá, los dos presenciales y los que están de manera virtual, ¿alguno de ustedes sabe cuánto es aproximadamente el valor que marca el límite de la pobreza, el monto que marca el límite de la pobreza? ¿Ah? ¿No? Porque hay un monto que marca el límite, en el fondo, la línea de la extrema pobreza. Ya. De los que están virtuales tampoco saben cuánto es ese monto. Profe, 48.605. Por persona. Sí, Y ya. Y eso en el fondo generalmente, ¿cuánto dijiste? 48.605. Ya, si eso yo lo multiplico en una familia de 4 personas, me da aproximadamente 170 lucas. Más o menos.
¿Ya? En el fondo, lo que te dice es que hay gente que vive con menos de 50 lucas por persona. Y si yo hago el ejercicio de calcular cuánto es lo que se gasta en un mes en una casa, los números no dan. Esa gente que vive en situación de calle, que vive de allegado, que vive en albergues, porque no les da el dinero. No es un tema de que no quieran, de que no puedan, de que no tengan las intenciones. Es simplemente que el sistema no te lo permite. ¿Ya? Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver la inequidad o la desigualdad en su cara más cruda en este país. ¿Ya? Porque si este país tiene un gran problema es el... Renato, dime. Si una consulta no entendí, ¿me podría explicar? ¿Quién? Desde donde usted pueda nomás. Pero esto último, Sí, lo último. lo que estábamos hablando es que en el fondo es que en Chile existe un fenómeno que se llama la concentración de la riqueza, ¿ya? Donde tenemos un pequeño porcentaje de gente que es multimillonaria, onda al estilo del presidente de la República, que tiene cientos, miles de millones de dólares como fortuna. Son tipos que en el fondo pueden vivir tranquilamente toda su vida, pero también tenemos la otra realidad de gente que vive bajo la línea de la pobreza, que vive en una pobreza extrema, que en el fondo no tiene para pagar las cuentas, no tiene en el fondo para pagar un arriendo, que hay gente que vive en la calle. Eso te habla de la extrema desigualdad que existe en el país. Y si yo voy subiendo también, piensen que hace poco salió una información que dice que la mitad, o prácticamente la mitad de los trabajadores de este país ganan como sueldo promedio 420.000 pesos. 420 lucas. Y si yo saco la cuenta, un arriendo me sale 200.000 pesos, 250.000 pesos, lo que sale más o menos un dividendo en la actualidad. Si yo saco una casa ahora, me quedan 150 lucas, 170 lucas. Si yo sumo las cuentas básicas, se me van 100 lucas fácil. Me quedo con 50 lucas para vivir un mes. ¿Y es factible una familia de 3 personas vivir con 50.000 pesos al mes? Probablemente no. Eso te habla de desigualdad, eso te habla en el fondo de las inequidades económicas que existen en el país, que es el gran problema que tiene este país. Es esta desigualdad, esa desigualdad la que cansó a la gente. Cuando a ti te preguntan por qué la gente quiso quemarlo todo el 2019, es por esto. Porque la gente se aburrió. Se aburrió de vivirlo o se aburrió de ver cómo sus padres lo vivían. Porque fueron los más jóvenes, los que no le tienen miedo a nada en el fondo, ¿cachai? Es como, ¿qué voy a perder? Cuando tú veas que hay gente que dice, ¿qué voy a perder si ya lo perdí todo? ¿Ya? En el fondo, esta clase, en el fondo, quizá te puede ayudar a entender el porqué de la situación del país, por qué las tensiones que se viven, ¿ya? Y si además a esta concentración de la riqueza que ha permitido la formación de súper ricos, ¿ya? Y gente que vive en la miseria, tenemos que sumar la discriminación que existe, ¿ya? Porque hay una desigualdad también que tiene que ver con la componente de discriminación, una discriminación de corte racial con el migrante. Nosotros, ¿se acuerdan ustedes que prácticamente tiene que haber sido o sea, un mes atrás más o menos, un poquito menos de un mes, cuando yo te preguntaba en la clase de globalización sobre vivirás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero? Y muchos de ustedes me dijeron que quizá no, que algunos sí. Bueno, aquí podemos ver la explicación. Depende mucho del migrante. Nosotros recibimos de manera muy diferente al migrante, si este es de piel blanca, pelo claro, ojos claros, a que si es de piel morena. Es muy diferente cómo recibimos a un migrante alemán, que puede ser un vagoneta, o a un venezolano, o a un haitiano, o a un peruano. Los recibimos de manera diferente. Simplemente por tener una nacionalidad,
y un color de piel, porque nosotros los juzgamos en base a los prejuicios que tenemos. Porque creemos, no, esta gente es vagonera, y quizá no lo es. Quizá la persona que atiende el negocio, que viene de Venezuela, quizás sacó el cuarto medio y tiene hasta estudio universitario, pero no pudo convalidar el estudio y acá no se lo reconocen. Yo trabajé en un colegio en Calera, en un colegio particular pagado, donde una de las auxiliares era venezolana, y le pregunté, oye, ¿tú qué hacías acá un día conversando? Me dijo, no, yo tengo un título, ponte, no sé, ponte que fuera técnico en servicio social, una cuestión así, en trabajo social. Pero no me convalidaron el estudio acá, por lo cual tengo que trabajar de esto, de auxiliar, de aseo. ¿Ya? O sea, eso te habla en el fondo de que nosotros discriminamos por discriminar, porque en el fondo creemos que en nuestra mente, en nuestra sociedad todavía cree que la gente de color blanco es buena y la gente de color viene en el fondo a echar a perder la raza, porque ese es el discurso. ¿Ya? También hay una discriminación étnica a los pueblos originarios, que el mapuche aquí, que el mapuche acá, que el pascuense aquí, que el pascuense acá, que el quechua aquí, que el quechua allá. Siempre, sin reconocernos que nosotros también tenemos esta componente indígena, de que nosotros también somos mestizos, por nuestras venas, por nuestras arterias, también corre sangre indígena. Si aquí nadie, ninguno de nosotros tiene un certificado de pureza de raza como tienen los perros, que ellos van al Kennel Club y mira, mi perro es 100% pug, ¿cachai? Solamente para jactarte que tenía un perro de raza que te costó 700 lucas y que es más feo el perro. Nada supera a Cachupín, po. Nada supera al perro Lipigás, por mano. ¿Qué más chino que el perro Lipigás? ¿Están buenos los videos, Nicolás? ¿Están buenos los videos? Nada supera al perro Lipigás, po. Nada supera al perro Matapaco. No porque sea el perro Matapaco, sino porque es la esencia del quiltro chileno, po. ¿Y qué significa quiltro? El quiltro significa mestizo. Nosotros somos mestizos. ¿Ya? Eso tiene que ver también con romper con esto, hay que ir rompiendo con estos elementos para también ir rompiendo con la desigualdad de acceso a determinados elementos. Y por último, también existe una discriminación de género. No, que la mujer no sirve para este trabajo. No, que la mujer aquí. No, ¿cómo se te ocurre que una mujer va a trabajar de mecánico? ¿A dónde la viste? Que se vaya a la cocina. ¿Cachai? Eso también tiene que ver con la discriminación que ha existido históricamente y que tenemos que ir rompiendo. Yo te voy a decir una frase que probablemente si aquí hay varones probablemente alguna vez la escucharon. Los hombres no pertenecen a la cocina. A mí me lo dijeron N veces cuando chico, porque me comía todo lo que había en la cocina. Y además de eso, porque, ¿cachai? Pero el ejemplo lo que voy es que en el fondo siempre, o históricamente se han mantenido, o se han tratado de mantener ciertos roles, ciertas estructuras, ¿ya? Un ejemplo ya más en serio. ¿Cómo se te ocurre que vas a mandar a tu hijo con un educador de párvulos hombre? No debe ser medio raro. A ser que le gusten los niños. No en un sentido de que le guste trabajar con niños, porque existe ese prejuicio de que hay labores para mujeres y labores para hombres. ¿Cómo que vaya a estudiar enfermería? Enfermería es un trabajo de mujeres. Hay que ir rompiendo con esos estigmas que existen, con esos prejuicios que en el fondo también te van a ayudar a ir destruyendo con la desigualdad, por una desigualdad social, de dejar de discriminar al otro. ¿Ya? Por ejemplo, discriminar a una persona por su orientación sexual en un trabajo. ¿Cómo voy a dejar que no lo voy a decir que capaz que hasta baje en el video, ¿ya? Pero que este homosexual trabaje acá, o que esta lesbiana trabaje acá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a contratar a un transexual? Olvídalo, no te van a pescar como empresa. Hay que ir rompiendo con esos elementos. Piensa que el Estado tuvo que obligar o tuvo que establecer en algún momento cuotas en las empresas para que contrataran gente con capacidades diferentes, desde un punto de vista psicomotriz, con condiciones biológicas como puede ser el espectro autista, el síndrome de Down, por ejemplo.
Se tuvieron que establecer leyes que aseguraran un cupo mínimo. Piensen que también se tuvo que asegurar un cupo mínimo de mujeres en algunos cargos, porque si no, no podríamos romper esta discriminación que existe en el ámbito social, ¿ya? Y en el fondo, ahí nosotros nos encontramos con una radiografía de lo que es Chile, un Chile que, este Chile es el que hay que cambiar, po. Y este Chile no se cambia, o sea, el cambio no termina, por ejemplo, cambiando de presidente o cambiando de constitución, sino que también es cambiar nosotros como sociedad, abrirnos a entender de que hay gente que piensa diferente, de que la opción que yo veo no es la única verdad, de que mi opción no puede significar disminuir las opciones de otros. Eso tiene que ver con en el fondo, con ir acabando con esta idea de desigualdad, ¿ya? A nivel económico, entrando más en detalle, aquí vamos a hablar un poquito más de la idea de la concentración de la riqueza, ¿ya? En Chile, históricamente ha existido algo que yo le llamo la ilusión del crédito, ¿ya? ¿Por qué? Pregunto, para el que quiere responder, ya sea de manera virtual o presencial. ¿Cuántos de ustedes para comprarse algo tienen que recurrir a la tarjeta de crédito? O sus viejos tienen que recurrir a la tarjeta de crédito. Si te quieres comprar un celular, ¿lo sacas en cuotas o lo pagas en efectivo? En efectivo. ¿Un televisor en efectivo o en cuotas? En cuotas probablemente. Pero los... ¿Ah? Ya. Pero por lo general, alguien de los que esté virtual, si tiene que comprarse un refrigerador, ¿lo compra en cuota o lo compra en efectivo? Sí. O sus padres o con quien vivan. En cuota. En cuotas. Esa es la ilusión del crédito. La ilusión del crédito te permite creerte que tú eres pudiente, por ejemplo, te puedes pagar un viaje al Caribe, pero lo tienes que pagar en 5 años. Lo sacaste en 60 cuotas. Esa es la ilusión del crédito. ¿Saben por qué se da eso? Porque a nosotros nos han vendido el cuento de que el Producto Interno Bruto per cápita de Chile es de aproximadamente 15, 16 millones de pesos por persona. Eso significa que cada ciudadano de este país, aunque tenga un año, tenga 100, ganaría 15 millones al año. Lo cual es una mentira, una falacia, el portumbuque. ¿Ya? Porque si tenemos que la mitad de la población gana 420 lucas, aproximadamente al año gana prácticamente casi 5 millones de pesos al año. Lo cual, si yo lo convierto en dólares, me daría, a ver, de hasta 800, 8 por 8, son 64, 8 por 7 son 56, 8 por 6, ganaría unos $6.000, $6.500. ¿No te da? Las cifras no dan. Y eso, en el fondo, ¿a qué te lleva? A recurrir al crédito. Creo que te lo comentaba en algún momento. La clase media se define como una clase o un sector social que puede satisfacer sus necesidades funcionales, fundamentales, sin recurrir al crédito. Y eso en Chile no ocurre. La mayoría de la población chilena tiene deuda, tiene mora. En el fondo tiene una deuda con una casa comercial o con un banco. Y también hay un porcentaje importante que está con mora y está en DICOM. El mítico y nefasto DICOM, donde en el fondo tú quedas registrado como una persona morosa, o sea que debe, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué recurres? Al crédito, a la tarjeta de crédito, a pedir un avance en el banco y después pagar el impuesto, el sobreprecio, ¿ya? Eso fue lo que nos vendió la ilusión del crecimiento. Cuando el economista te habla, no, es que Chile está creciendo un 3% o un 5%, ese 3, ese 5% no se ve reflejado en tu sueldo, se ve reflejado en la ganancia que tiene el jefe. Y cuando me refiero al jefe, me refiero al gran empresario, no me refiero a la pequeña empresa, sino que al pez gordo, así el tipo Piñera, Andrónico Luxich, esas grandes fortunas ven en el fondo aumentada su fortuna. El año pasado se hablaba de que en el peor momento de la pandemia las grandes fortunas de Chile aumentaron de valor. Es decir, con un mundo que se estaba destruyendo, en el fondo que estaba todo cerrado, siguieron ganando plata.
Y en cambio nosotros tuvimos que recurrir a nuestros fondos de pensiones para intentar sobrevivir, donde el gobierno nos dio un miserable bono en un primer momento de 65.000 pesos y tenéis poco más que ir debajo de un puente para optar a las 65 lucas. Y lo celebraron. Y lo celebraron. Incluyendo un candidato actual a la presidencia. Que si ustedes han visto algún debate siempre se lo sacan en cara. Tú, que celebraste cómo a la gente le daban una miseria. ¿Ya? Entonces tenemos que, hay una ilusión que te genera el crédito de creer que tenemos más poder adquisitivo del que tenemos, porque no es lo mismo comprarse un iPhone al contado que comprarse un iPhone a 48 cuotas. ¿Ya? Y otro elemento que también te va a ir marcando esta desigualdad económica es que no todos tienen la misma posibilidad de acceder a bienes y servicios de calidad. Por ejemplo, a los bienes. No todos pueden ir y comprarse quizá un iPhone X o un iPhone 12, 254 GB de almacenamiento, cámara de 40 megapíxeles. Sino algunos tenemos que conformarnos con un Xiaomi, otros tienen que conformarse con un Alcatel, otros con un Motorola. O sea, no tenemos un igual acceso. No es que digamos, yo elegí un Xiaomi porque me gusta la calidad de la cámara. No, es lo que me puedo, en el fondo, pagar. ¿Ya? No todos podemos optar al auto de nuestros sueños, no todos pueden optar un Porsche Carrera del año, porque hay una diferencia de acceso económico. Tendré que conformarme con un Cherry, usado, medio destartalado, pero cumple la función. No todos podemos acceder a este tipo de viviendas que aparece acá abajo. A ver, el mouse, ahí está. No todos podemos optar a este tipo de vivienda. Hay gente que tiene que vivir aquí en esta condición, porque el pagar una vivienda es privativo. Hoy día, un departamento de una pieza, un baño, o un tipo solo, que va a vivir solo toda su vida, te está acercando a los 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. ¿Qué persona puede darse el gusto de comprarse un departamento tan chico por esa cantidad de plata? Muy poca gente. Cada vez en este país es más difícil acceder a una vivienda propia. Por lo tanto, cada vez se está optando más al arriendo. Y el arriendo, evidentemente, la gran desventaja que tiene es que no es algo propio. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, a servicios como educación o salud. Si no tengo la posibilidad de pagar, tengo que aceptar lo que me entrega el Estado. Y sabemos que el Estado, por lo general, ha dejado en el olvido el ámbito de salud y de educación. No se ha preocupado de modernizarlo, de mejorar las condiciones, de asegurar un buen servicio. Recuerden que la salud y la educación son derechos fundamentales que están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Constitución chilena. Pero están consagrados solamente, pues no se preocupan de entregar una buena educación y una buena salud. De ahí donde está el problema. Quiero que ahora que me miren, por favor, esta lámina, y ahora sí que me pongan atención, porque estos vienen para que ustedes se den cuenta las diferencias que existen. ¿Ok? La bola se me durmió. Ya. Miren, por favor, la pantalla. Suelten el teléfono y miren la pantalla bien. Este sueldo no está actualizado. ¿Ya? Este sueldo es del 2019. Dice que el sueldo era de 320.500 y ya está en 337.000 el sueldo mínimo. Vamos a tomar ese sueldo como referencia. Fíjense cuánto es el sueldo bruto de un senador. Bruto, o sea, esto es sin los descuentos previsionales y sin asignaciones. Un senador por sueldo bruto son casi 9,5 millones de pesos. Son 29 sueldos mínimos. Eso significa que un senador gana en un mes lo que tú probablemente vas a ganar en 2 años. El diputado gana un poquito menos, 6,6 millones. Fíjese cuánto gana el presidente. El presidente chileno es el que más gana en América Latina y uno de los que más gana en el mundo. Ni el presidente de Estados Unidos gana tanto. El presidente de la República gana aproximadamente 10 millones. 10 millones de pesos. O sea,
Dimensionen, si el tipo gobierna 4 años, serían 48 meses. Multipliquen, si los que tengan teléfono, multipliquen 10 por 48 millones. 10 por 48 solamente. Te da 480. ¿O no? Ya, agrégale 6 ceros a los 480 hacia atrás. Y tenéis la cantidad que gana el presidente. Es una cifra enferma. Pensando que en un país hay gente que gana, hay gente que tiene pensiones de 100 lucas, que un presidente gane 480 millones, es casi un poquito menos de un millón, son como $600.000, que es lo que gana. A eso tienes que sumarle que él de por vida recibe una pensión igual a su sueldo. O sea, yo dejé de ser presidente y automáticamente me siguen pagando un sueldo igual. O sea, de por vida sigo ganando 10 palos. Eso es lo indignante. Este cuadro que está acá es lo que le dijo a la gente de decir basta. Porque tú crees que una persona que gana 10 millones de pesos, 9 millones de pesos, 6 millones de pesos al mes, sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es llegar a fin de mes con el mínimo, o tener que decirle a tu hijo, no hay para comprarte zapatillas para jugar a la pelota. Y había algo innecesario. Pero quizás es el sueño de tu hijo, po. O decirte, ¿sabes qué? Querido, no podemos arreglar la casa. O decirle a tu hijo, ¿sabes qué? No podemos pagarle la operación a tu mascota. Nunca han vivido esa necesidad, nunca han vivido esa angustia. Nunca han tenido la sensación de decir, ¿sabéis qué? No pude hacer lo suficiente, no te pude salvar porque no tenía las lucas. Y te tuve que dejar en ese sistema que en el fondo está tan malo como el sistema público. ¿Ya? Miren cuánto gana un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en promedio. Gana 4,5 millones. ¿Y qué hacen? Dime qué hacen. ¿Hacen algo productivo para el país? No, salen en la foto así nomás. Y solo si alguien tiene alguien trabajando ahí, pero me importa cero. Eso es lo que hacen. Y salen en la parada militar posando, nada más. Lo que gana el director de Carabineros, casi 3.600.000 pesos. Y aún así se roban decenas de millones de pesos, como lo han mostrado el caso Paco Gate, el Milico Gate, donde se han demostrado que se han robado cientos o miles de millones de pesos. Eso es lo que indigna. Mira los montos que ganan y piensan en cuánto era el sueldo mínimo. ¿Ya? Ahí está la pensión bruta de los expresidentes, que es vitalicia. Eran un poquito menos, eran 9 millones. Un poquito menos, 9 millones. De día a 9 no hay mucha diferencia. Vamos ahora a los datos más feos. La pensión en promedio de este país para el 2013, este se pegó en 2019. La pensión en promedio era de 220.000 pesos. En promedio, la pensión promedio autofinanciada, o sea, la que me pago yo con mis cotizaciones. Con este gran sistema de AFP que me vendieron como un Ferrari, pero que en el fondo anda a ver con una carrera tirada por bueyes. Fíjense cuánto es, y aquí por favor, si hay mujeres, niñas, miren, ahora sí, por favor, miren esto, porque esto es lo cruel del sistema. ¿Cuánto es la pensión promedio de las mujeres en este país? 110 lucas. Les pregunto a ustedes, y si hay alguien que sea jefa de hogar o dueña de casa o haya tenido que cumplir ese rol, ¿qué haces con 100 lucas al mes? Si están con sus padres ahí, con Nada. nada, nada. Y esa es la pensión promedio de las mujeres en este país. Si eso no te indigna, no sé qué te puede indignar. Si eso no te da rabia, porque en el fondo no es culpa de la mujer que históricamente le hayan relegado a un segundo plano. No es culpa de que le hayan relegado históricamente a cumplir labores del hogar y que la labor del hogar nunca fuese considerada trabajo. Porque esos son problemas del sistema. Y eso es lo que se quiere cambiar. Evitar que esto siga ocurriendo. Quizá, claro, la gente que ya está adulta no va a ver un cambio significativo, pero las futuras generaciones sí. ¿Ya? Y la pensión, claro, y aquí en el fondo lo que te aumenta el total es la pensión de los varones. Porque históricamente los varones hemos trabajado más en el trabajo formal, con contrato, con cotizaciones, que lleva a que el monto sea 368.000. Aún así, sigue siendo poquísimo.
¿Ya? Aquí tenemos algunos datos. Estos datos son del 2019. ¿Ya? Yo creo, viendo esto, una más y vamos a estar, yo creo que terminando por hoy. El Producto Interno Bruto de Chile para el año 2019 por cabeza era de unos $16.000. 16.000 por 800, Nico, por favor, ¿puedes multiplicar 16.000 por 800? ¿Ya? Porque esto está calculado para el 2019. Para que vean el monto como estaría reajustado en la actualidad, debe ser un poquito más. 16.000 por 800 te da 12.800.000, 13 millones. Y aún así te da. Hoy día un poco más, pero no te da. Eso es en el fondo lo que uno por persona debiese ganar en Chile. Por persona. El Producto Interno Bruto total de Chile para el año 2019 eran de 305.556 millones de dólares. La cifra estratosférica. Que si yo lo convierto en pesos, ahí está el monto en pesos, no lo voy a leer porque va a ser un trabalengua. ¿Ya? El 0,1% de la población, estas famosas 1.800 familias, ¿ya? Tienen el 20% del patrimonio del país. O sea, de esos 305.000 millones, el 20% se lo llevan como 1.000 familias, que son las familias más poderosas de este país. Las familias que son dueñas de empresas, de grandes grupos empresariales. No el que tiene una pyme, ¿cachai? O tiene un carrito de completo, o tiene el Nuria. No. Pyme o empresas grandes, por ejemplo, están las familias que son dueñas de Falabella, de Ripley, La Polar, Almacenes París, bueno, que el Cencosud, de las grandes empresas, por ejemplo, de las grandes fábricas. ¿Ok? Hay 8.900 personas en este país que tienen un patrimonio que va entre los 5 y los 100 millones de dólares. Aproximadamente unas 9.000 personas, que son millonarias. Y hay 263 súper ricos que tienen una fortuna superior a los 100 millones de dólares, tipo Farcas. 100 millones de dólares hacia arriba. Pero aquí está la otra cara. Hay 1,5 millones de personas que viven con menos de 165.000 pesos por persona. Es decir, viven bajo la línea de la pobreza. Porque el dato que me dio la Milka hace un rato es la pobreza extrema. ¿Ya? Bajo la línea de la pobreza. O sea, gente que es considerada pobre es aquella que en el fondo por persona tiene menos de 165 lucas. O sea, si tú, por ejemplo, el sueldo en tu casa de 450.000 pesos y son 4 personas las que viven con ese sueldo, estás bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? Esa es la realidad. Esos son los contrastes. Tiene gente que es hipermillonaria y gente que es sumamente pobre. Ya, aquí también, esta lámina es entretenida, porque esta también es del 2019, pero quiero que la vean, principalmente porque te muestra las principales fortunas de este país. ¿Ya? Así que, véanla, fíjense la cantidad de plata. De hecho, la fortuna solamente de la Iris von Bona, que en el fondo es la segunda esposa del patriarca Luxich, esa pura familia tiene, estos datos está súper desactualizado, que aquí dice 13.900. Hoy día son más de 20.000 millones de dólares lo que maneja la Iris von Bona. ¿Ya? De hecho, aquí esto es de 2019, pero para que se den cuenta el volumen de plata que manejan estas familias. Tatancito, presidente de la República, hoy día inculpado por el caso Pandora Papers y el caso Dominga, tenía una fortuna para el 2019 de 2.700 millones de dólares. En un par de años ya la subió 100 millones más, está casi en 2.800, 2.900 millones de dólares. Vean el nivel de fortuna en millones de dólares, y aquí lo importante, aquí están convertidas en pesos, cuando el dólar costaba 750, y aquí está en la cantidad de sueldos mínimos de 320.500 que existió en algún momento. O sea, fíjate que solamente la primera te da para tener 32 millones y medio de sueldos mínimos. O sea, serían 32 millones y medio de meses que tú podrías vivir con el sueldo mínimo. Si eso no te habla de desigualdad, de inequidad, no sé qué te lo puedo decir. O sea, estas son las grandes fortunas y siguen, ojo, estos nombres no han cambiado. Quizás habrá cambiado el orden, por ejemplo, ya está más arriba Ponce Lerú que Piñera por el valor que ha tomado Sokimich, pero estas fortunas siguen estando ahí. La Iris von Bona, que en el fondo viene a ser la familia Luxich, que es dueña de Canal 13, la CCU, Antofagasta Minerals, y tiene muchas empresas en el extranjero también. La familia Piñera, ¿ya? Donde Piñera dice que le cedió a sus hijos parte de sus propiedades.
en el fondo para que las manejen ellos y no él. Y aquí hay más y más familias. O sea, estas personas son las que concentran la riqueza de este país. Cuando tú escuchas hablar de el impuesto a los súper ricos, se refieren el impuesto a este tipo de gente. A este tipo de personas. No a ti que quizá con tu pyme llegas a ganar 500, 600 lucas al mes y has logrado con ese esfuerzo sacar a tu familia adelante. ¿Ya? Sino que a esta gente. Es esta gente en el fondo la que ha caído en una concentración de la riqueza a tal nivel de que llega a ser vergonzoso. ¿Ya? Porque en otros lugares del mundo, en países desarrollados, la gente que tiene este nivel de fortuna ha pedido abiertamente que le suban los impuestos en Estados Unidos, en Francia, en países donde tienen un mínimo de sentido común de decir, oye, estamos en un problema, que nos suban los impuestos para de esa manera poder aportarle más a la sociedad. Acá no, porque no, subimos los impuestos, la inversión extranjera se va a ir, donde va a quedar la ventaja comparativa del país. Eso, muchachos, muchachas, es netamente parafernalia, es puramente campaña del terror, es solamente venderte un cuento para que tú, en el fondo, no le creas a la gente que dice, oye, sí, vamos a subir los impuestos. Es lo mismo cuando luego se dijo, las vacunas matan. Las vacunas no matan. Está comprobadísimo por la ciencia que no matan. Cuando en algún momento se dijo, ¿cómo vamos a ir al espacio? Es de locos pensar ir al espacio. Bueno, se fue al espacio. ¿Quién te dice que no se pueden subir un poco los impuestos a los súper ricos y bajarle los impuestos a la gente común y corriente como nosotros? Porque aunque ustedes no lo crean, los que mantenemos al país funcionando, al Estado funcionando, somos nosotros. Somos nosotros con nuestra mano de obra, con nuestro esfuerzo, inclusive con nuestro pago de impuestos. ¿Y por qué no nos pueden aligerar un poquito la carga a nosotros? Si quieren una muestra de la historia, la Revolución Francesa comenzó principalmente porque el rey no le quiso subir los impuestos a los sectores más acomodados y sí subirle los impuestos a la gente común y corriente. Y cuando la gente exigió, oye, seamos más equitativos, y dijo el rey, no es la forma, Francia ardió y el rey le cortaron la cabeza. No sería malo. Bien, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, antes de dejar presentada la pregunta esencial. Ya, no hay pregunta entonces. La pregunta esencial está ahí. Va a surgir a partir de esa gráfica. Ustedes se dan cuenta, hay una tabla que dice desigualdad en Latinoamérica según el coeficiente de Gini. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Y ahí aparece el índice de Gini o coeficiente de Gini y el per cápita por país. Para el año, este coeficiente de Gini, entre paréntesis, aparece el año. Y aquí está el per cápita, el Producto Interno Bruto por cabeza por año. De hecho, fíjense que Chile está acá. Chile tenía 15.900 y tantos dólares y tenía un coeficiente de Gini de 46,6. Y ahí se lo vamos a ir viendo en la clase de mañana. Y ahí surgen 3 preguntas de selección múltiple que son bastante simples. Se responden a partir de la gráfica. ¿Ya? Tienen que saber leer la gráfica. Así que esto lo vamos a trabajar el día de mañana. Por ejemplo, si me pregunta, ¿qué país presenta la menor desigualdad considerando el coeficiente de Gini? Hay que entender cómo funciona el coeficiente de Gini para saber dónde hay más o menos desigualdad. Sobre Haití es correcto afirmar que hay 3 afirmaciones, cuáles son correctas. ¿Y qué país presenta el mayor Producto Interno Bruto per cápita? Según la tabla que está ahí presentada. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ir trabajando el día de mañana. Así que, estimado, estimada, yo voy a cortar la grabación en este momento y voy a darme un momentito para darle unas palabras al cierre.